Qué gran bendición poder llegar nuevamente en sus hogares en esta noche. Es un gran privilegio poderlo hacerlo y esperamos que Dios bendiga su vida, esperamos que su familia sea bendecido en este tiempo. Vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos observan por internet. Esperamos que Dios haga la obra en cada corazón y que el Señor haga la obra en sus vidas. Solamente esperamos que Dios dé esa oportunidad para poder siempre estar en su presencia. Así es que vamos a pedir la dirección y la bendición de Dios en esta hora. Bendito Dios, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia en esta noche. Gracias, Padre, por este privilegio de poder tener un momento, Señor, de llevar a tus hijos ante tu presencia. Gracias, Padre, porque estamos seguros, Señor, que nuestras familias están en tus manos. Obre, Señor, en nuestras vidas. Creemos y confiamos que tu palabra siempre es de bendición y que puede llegar, Señor, al corazón vacío en esta noche. Gracias, Padre, porque tú puedes obrar de una manera muy especial. Y gracias, Jesús, porque tu palabra ya es bendita. Solamente queremos, Padre, abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, es un gran privilegio en esta noche de poder saludar a los maestros. Hoy es el día del maestro. Así que saludamos a nuestros maestros de la escuela dominical. Esperamos que Dios bendiga sus vidas, que el Señor le dé muchas bendiciones en este tiempo. También a los maestros de profesión, esperamos que Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en esta hora y esperamos que usted haya gozado este día. Muy bien, en esta noche vamos a hablar acerca del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Pablo habla a todos, pero parece tener en mente especialmente a los judíos. Los judíos tenían firme convencimiento de que Dios juzgaría y condenaría a los gentiles paganos debido a su idolatría e inmoralidad, pero ningún judío experimentaría jamás la condenación. Eso es lo que decían los judíos. Algunos enseñaban que Abraham se sentaba a la puerta del infierno para impedir que entrara ahí hasta el judío más malvado de todos. Pero Pablo procede con gran ímpetu y con claridad a mostrar al moralista que ante Dios es igual culpable, también está bajo la condenación. Dios juzga a los hombres pecadores por conocimiento, por la verdad de la palabra del Señor, por la culpa, como también por las obras y por la imparcialidad del mismo hombre. El judío pensaba que por ser pueblo escogido y por causa del amor de Dios, poco le importaba el tipo de vida que llevaban en aquella oportunidad. Y Pablo habla acerca de esto y les hace recordar que el justo juicio de Dios es para todos los hombres. Muy bien, por favor, tome su Biblia en esta noche. Vamos a abrir y vamos a encontrar en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, que es la primera parte. El justo juicio de Dios es el tema en esta noche. Y la primera parte, Dios es justo al manifestar su juicio. Dios es justo al manifestar su juicio. Cualquiera que juzga a los demás será juzgado por Dios. Cualquiera que juzga a los demás será juzgado por Dios. Dice el versículo 1, tome su Biblia, juntamente con su familia puede compartir esta parte de la palabra del Señor. Vamos a darle este tiempo para que usted pueda invitar a su familia en esta noche. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, que es la primera parte. Dios es justo al manifestar su juicio. Dice el versículo 1 de esta manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Muy bien. Pablo, podemos ver en esta parte, dice Pablo, por lo tanto no tienes excusa, oh hombre, dice Pablo. Por lo tanto no tienes excusa, oh hombre. Pablo dice que el hombre no tiene excusa, de manera que no tiene manera de poder defender delante de Dios. El hombre pecador por sí mismo es totalmente indefenso. No importa quién seas, que tú juzgas. Todo aquel que juzga, todo judío como gentil, son pecadores delante de Dios, dice el apóstol Pablo, y están bajo la condenación. Porque en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo. El judío considera que solo el gentil es pecador. Pero el apóstol Pablo dice que el judío es tan pecador como el gentil. No hay razón de acusar y juzgar a otro. Pues tú que juzgas, hace lo mismo, dice el apóstol Pablo, que estamos viendo en el versículo 1. El hombre que juzga a otro se encontrará algún día haciendo lo mismo que aquel a quien condenó. En el versículo 2 nos lleva un poquito más para poder entender esta parte de la palabra del Señor. Veamos el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Muy bien. Cada uno de nosotros hoy día ya sabemos que Dios va a juzgar al hombre. Y la justicia de Dios va a ser una justicia perfecta. Una justicia que va conforme al acto o a la actitud del hombre. El hombre que juzga a otro, dice el apóstol Pablo, bueno, algún día será juzgado. Y aquí en el versículo 12, no más sabemos que el juicio de Dios, dice Pablo. Pablo ha enseñado aún a los gentiles paganos. Reconocen que los que practican tales cosas, o sea, los pecados, en el listado que hemos leído en el capítulo 1, el versículo 29 al versículo 31. La semana pasada hay un listado de pecados. No son dignos de la muerte, dice el apóstol Pablo. Así es que los que practican esta lista de pecados son dignos de pecado. Entonces, es seguro que los judíos, quienes gozaban de mayor conocimiento espiritual, conocen la realidad realmente del juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Así es que los judíos tenían mucho conocimiento en cuanto a esta verdad. Así es que el hombre no podía realmente excusarse delante de Dios para poder decir que no conocía. Según la verdad, en conformidad con la verdad de Dios, conoce todas las evidencias sin excepción. Dios conoce las actitudes, Dios conoce la vida del hombre. Así es que Dios no hace excepción de personas, si es judío, si es gentil. Si practica estas cosas, Dios va a condenar realmente las actitudes del hombre. Los hombres juzgan para compararse unos a otros, pero el único capacitado para juzgar con justicia es Dios. Y eso debemos de tener presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No se le ha dado al hombre para poder juzgar a otro. El único que puede juzgar y que tiene esa capacidad de juzgar con justicia es Dios. Dios es el que conoce la vida de todos nosotros. No podemos realmente estar fuera de Dios. Dios nos conoce todas las evidencias de nuestra vida sin excepción de personas. Así es que la palabra del Señor dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Ya dije, recuerde, esta lista está en el capítulo 1, el versículo 29 al versículo 31, que son dignos de muerte que practican estas cosas. Muy bien, por eso el apóstol Pablo habla acerca que Dios es justo al manifestar su juicio.
Dios no condena al hombre solo así por así. Dios condena al hombre a través de sus actos que no son agradables delante del Dios Todopoderoso. Muy bien, la segunda parte está en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dios es justo al manifestar su juicio porque ha sido benigno y paciente. Dios es justo al manifestar su juicio porque ha sido benigno y paciente. Dice el versículo 3 de esta manera, leamos lo que dice el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Muy bien. El hombre que juzga, dice el versículo 3, el hombre inconverso piensa que tiene autoridad para juzgar a otros, pero no se percata del hecho de que él comete los mismos pecados que los demás. Y hace lo mismo, dice el apóstol Pablo. El hombre sin Dios juzga a otros y comete los mismos pecados que motivan al juicio de Dios en su propia vida. Se supone que escaparía del juicio delante de Dios. Muy bien, el hombre supone que escaparía del juicio de Dios. El pecador siempre da razones en cuanto el por qué debe deliberarse del juicio de Dios. Pero Dios dice que solo los que están en Cristo serán liberados de la ira venidera del juicio de Dios. El hombre piensa escaparse del juicio de Dios por sus propios méritos. No logrará de hacerlo. Los méritos que puede alcanzar el hombre, eso no va a poder liberar de la condenación del Dios Todopoderoso. Dice el versículo, o menospreciarás, dice, ¿no? O menospreciarás la riqueza de su bondad. Cuando estamos hablando acerca de esta parte, el hombre endurecido por el pecado trata o menosprecia la riqueza de la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad del Señor. Y la benignidad significa bondad expresada mediante favores. Dios expresa su favor incluso hacia el hombre pecador, extendiendo sus favores a quien nada merece. El hombre no merece realmente ser perdonado, pero gracias por la bondad de Dios manifestado en Cristo Jesús, nosotros hoy día hemos alcanzado el perdón de Dios de nuestros pecados. Cristo Jesús hizo una obra muy especial y eso es lo que nosotros debemos de siempre de poder apreciar hoy día. Dios expresa su bondad incluso hacia el hombre pecador, extendiendo sus favores a quien nada merece. Paciencia significa retener. Esa paciencia es el acto del cual Dios retiene su ira y no descarga sobre el pecador al instante cuando el hombre peca. Dios realmente le da la oportunidad para que el hombre pueda venir ante la presencia de Dios. Benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Muy bien. El propósito realmente de la bondad de Dios, sin embargo, es guiar al pecador al arrepentimiento, es decir, que a un cambio de manera de pensar que afecta el estilo de vida de la persona. No podemos realmente encontrar un estilo de vida diferente si no hemos venido al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de poder recordar que para poder encontrar un nuevo estilo en nuestra vida, tenemos que tener nuestro arrepentimiento de nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos da a entender que la bondad de Dios es una benevolencia que tiene como meta de conducir al hombre a reconocer su pecado y su rebeldía contra Dios,
confesar su iniquidad e identificarse con la persona y la obra de Cristo Jesús, y así poder recibir realmente el perdón y el regalo de la vida, que es la vida eterna. Sin arrepentimiento realmente no tenemos vida eterna. Con el arrepentimiento nosotros podemos alcanzar el perdón y el regalo de Dios para nuestra propia vida. Dice el versículo 4 en esta oportunidad: o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Como ya dije, uno de los propósitos de la bondad de Dios, sin embargo, es guiar realmente al pecador al arrepentimiento, es decir, un cambio de manera de pensar que puede afectar el estilo de vida de toda persona. Y la bondad de su gran benevolencia, la bondad de Dios en su gran benevolencia, tiene como meta de conducir al hombre a reconocer su pecado y su rebeldía contra Dios, confesar su iniquidad e identificarse con la persona y la obra de Cristo para poder recibir el perdón y el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, capítulo 2, versículo 5 al versículo 6, que es la tercera parte. Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según su justicia. Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según su justicia. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Muy bien, veamos en esta noche esta parte. Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según su justicia. El juicio de Dios es justo. Pablo declara que la condenación del hombre está en la conformidad con su dureza y según su corazón no arrepentido, acumulando sobre ti mismo la ira, dice, para el día de la ira. El hombre que rehúsa arrepentirse o rehúsa aceptar el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, de manera progresiva está atesorando o acumulando, dice el apóstol Pablo, para sí mismo la condenación. Este es realmente muy importante para poder hacer entender a los hombres hoy día. Todos aquellos que rehúsan realmente de poder recibir o venir al arrepentimiento ante Cristo Jesús, están acumulando para ellos mismos esa condenación. Bueno es Dios porque mandó a su Hijo Jesucristo para que el hombre pudiera realmente volver otra vez en la presencia de Dios. La obra de Cristo Jesús fue manifestado a través de ese amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Y ese amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo nos permite entender que a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. La ira, para el día de la ira, dice el apóstol Pablo, la ira de Dios ya está sobre el que rehúsa creer en Cristo. La revelación del justo juicio de Dios, podemos ver que el soberano Dios ha reservado el día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muy bien, Pablo no tenía duda alguna de la manifestación futura del juicio de Dios. Así como Pablo nos enseña, así también nosotros hoy día podemos entender que Dios va a hacer su justicia perfecta en la vida del hombre, el cual, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, Pablo no se refiere a la salvación,
tenemos que recordar que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Los que han confiado en Cristo no tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Los inconversos tendrán que compadecerse delante del gran trono blanco, dice Apocalipsis. Recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 al versículo 15. Ahí serán juzgados, dice el Apocalipsis. Bueno, luego dice, según sus obras, dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 y versículo 13. Serán echados al lago de fuego donde permanece en condenación por toda la eternidad. Las obras guardan esa relación con el grado de condenación que los inconversos reciben del día del juicio, pero nunca terminan su salvación. En otras palabras, no podrán alcanzar esa salvación ya para ese tiempo. La condición, mejor dicho, para la salvación es solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Dios siempre ha sido bueno con nosotros y nosotros debemos de venir delante del Señor y entender para nuestra propia vida el justo juicio de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí a los judíos especialmente. Los judíos realmente estaban viviendo una vida fuera realmente de la obediencia delante de Dios. Y Pablo les hace recordar, tanto gentil como judío son culpables del pecado y serán también juzgados, dice el apóstol Pablo. Muy bien, terminemos hablando de las dos aplicaciones en esta hora. Recuerde estas dos aplicaciones. Uno, cada día que vivimos debemos de dar gracias al Señor por ser tan paciente y misericordioso Dios con nosotros. Cada día que estamos viviendo debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? Porque solamente a través de la paciencia y la misericordia de Dios nosotros tenemos esta vida. Dios ha sido bueno con nosotros de poder darnos esta vida. Entonces debemos de venir delante de Él, no solamente con acción de gracias, sino que debemos de alabar y glorificar el nombre de Dios. Muy bien. Número 2. Cualquiera que, dice el apóstol Pablo, que juzga a los demás, será juzgado por Dios. ¿Eso qué nos da a entender? Eso nos da a entender que nosotros no somos llamados a juzgar a otros. Debemos de dejar la vida de otros para que Dios pueda juzgar en el día de la ira de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió para todos. Espero que estas palabras le puedan ayudar de poder entender el justo juicio de Dios sobre la vida de todos los hombres. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por el gran privilegio, Señor, de poder llegar al corazón de cada familia y de cada persona, Señor, en esta noche. Gracias por la explicación de tu palabra a través del apóstol Pablo, que nos lleva, Señor, a entender el justo juicio, Señor, para nuestra propia vida. No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Tenemos que alcanzar a través de la obra de Cristo Jesús que hizo en la cruz por nosotros. Gracias te damos en esta noche. Toma nuestras vidas y tome, Señor, siempre nuestros corazones y nuestras familias. Gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, si usted está viendo esta transmisión, ya ha escuchado la voz del Señor Jesucristo. Esta semana o estos días hemos pasado algunos videos, y si usted ha visto estos videos y usted no ha podido aceptar al Señor Jesucristo, lo invitamos en esta noche para que usted venga a los pies de Cristo Jesús y recibe
esa salvación solamente en Cristo. Recuerde que es muy importante esa salvación en su propia vida. Y recuerde que nosotros no podemos alcanzar la gracia de Dios por nuestros propios méritos, sino que podemos alcanzar a través del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su vida. Muy bien, queremos agradecer la sintonía de algunas familias en esta noche. Esperamos que Dios bendiga sus vidas. A la familia López López, a la familia de hermana Araceli Martínez. Muy bien, hermana Iris López y familia, hermana Sandra de Benito y familia, familia Batz Álvarez, hermana Amparito de Medrano, hermano Bo, que está en los Estados Unidos, los saludamos en esta noche, hermano Joel Nájera y familia, Kelly de Benito y familia, hermana Marta Rivadeneira, hermana Gladys López de Honduras, ¿no? Y hermana Ruth Rodríguez en esta noche. Muy bien, también tenemos a Gerson, que está en Salamá. Que Dios bendiga a Gerson. Y también tenemos hermana Mari Medrano y familia, Katy Sánchez y la familia Batz Palacios. Muy bien, gracias a Dios por acompañarnos a través de esta transmisión en su sintonía, y esperamos que usted pueda siempre acompañarnos en nuestra próxima transmisión, el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, ¿no? El próximo domingo, y esperamos llevar nuevamente palabra de Dios para su vida y para su familia. Recuerde, una iglesia, una familia, siempre será para la gloria de Dios. Dios bendiga su vida. Recuerde las recomendaciones de las autoridades, seguir guardando este tiempo, y esperamos seguir orando por la comunidad y por el mundo entero para que Dios obre de una manera muy especial, y tenemos que tener mucha paciencia para poder seguir en esta situación. Creemos y confiamos que Dios siempre va a fortalecer nuestra fe durante ese tiempo. Acérquese, ore al Señor, tome ese tiempo de poder unir con la familia, teniendo siempre firme esa fe en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche.